medida en que tú no seas capaz de producir en condiciones que te permitan una competencia eficiente con esas importaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Eso debe hacer, esa situación, esa coyuntura, deben promover y provocar que nuestra clase empresarial, en lugar de medir y de actuar en contra de sus competidores internos, deben actuar unidos junto al Estado, junto a la sociedad, para sobrevivir en este mundo globalizado, que ya es una realidad y que no vamos a cambiar, no vamos a cambiar, porque ya los mercados, las fronteras económicas prácticamente han desaparecido, los capitales no tienen patria, se mueven de un lugar a otro en instantes, en minutos, en segundos, y cuando tú piensas que lo tienes en tu economía, ya hace rato que salieron. Entonces, tú debes tener un ambiente apropiado, primero para tú manejarte frente a ese entorno, desde el punto de vista de lo que es la economía real, es decir, de la generación de bienes y servicios para el mercado, como desde el punto de vista financiero. Entonces, la valoración que nosotros tenemos que hacer como sociedad, y que debe estar orientada en ese sentido, es decir, un país unido, un país donde el Estado, donde las empresas, donde las organizaciones sociales, donde los partidos políticos, donde la propia iglesia se unan sobre un objetivo común. ¿Qué es lo que queremos como sociedad? ¿Y cuál es el propósito de la generación de riqueza? ¿Para qué hacemos riqueza? ¿Cómo debemos repartir esa riqueza? ¿Cómo debemos llegar al ser humano que no tiene la oportunidad, que no tiene la forma, que no tiene la formación, que no tiene ese canal abierto para insertarse en esa generación de riqueza, poder vivir mejor y ser parte de la solución? Sí, mire, cuando nosotros nos referíamos a ese planteamiento que hizo el diputado francés Bernard Carayón del patriotismo económico, y decíamos, bueno, debe existir un patriotismo económico dominicano, precisamente a eso nos referíamos. O sea, el sector empresarial debe de una u otra forma entender cuáles son esas amenazas, las fortalezas y las debilidades que tiene el sector, para de una forma monolítica, o sea, identificar cuáles son esas ventajas competitivas que nosotros tenemos, dónde debemos como país o como sector empresarial poner los acentos para hacer un sector mucho más competitivo y poder de una u otra forma como nación poder desarrollar todo ese sector. Cuando usted hablaba hace un rato y decía, bueno, y el crecimiento económico, cómo distribuir esa riqueza. Eso ha sido uno de los dilemas fundamentales que han tenido los gobiernos en la República Dominicana y no han podido dar respuesta al mismo. Nosotros en los últimos años, en los últimos 15 años, nosotros hemos tenido crecimientos económicos en función del Producto Interno Bruto significativos comparado con otras naciones del área. Sin embargo, eso no ha podido traducirse en niveles de desigualdad menores. O sea, si uno se refiere y comienza a observar los coeficientes de Gini o la curva de Lorenz que miden esos niveles de desigualdad y cuáles son los quintiles que mayor, en la sociedad que mayor recursos económicos han podido ¿Y cuáles son acumular y los que más carencia tienen, nosotros vemos que ese crecimiento económico no se ha traducido en una reducción de la desigualdad. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, hay que revisar el modelo de ese que ha influido en ese crecimiento económico. Yo creo que ha sido el modelo errado, en el sentido de que nosotros hemos tenido un crecimiento económico fundamentado en inversiones de capital en algunos sectores que ustedes saben muy bien que no tienen una reproducción, que no son inversiones que han tenido, que no generan valor agregado. Algunas de esas inversiones en el sector inmobiliario hasta de procedencia dudosa. Entonces, eso de una u otra forma ha tenido una repercusión que no ha podido
generarse el famoso trickle down, que antes se esperaba de que, bueno, vamos a crecer suficiente y eso después se va a derramar en toda la sociedad y todos vamos a tener abundancia. Eso no se ha podido dar. Yo creo que el crecimiento, el modelo de crecimiento económico que hay que propugnar en la República Dominicana es aquel del crecimiento endógeno, aquel que hace inversiones en el capital humano y en la tecnología para juntos en esa combinación, o sea, invertir en la gente, que es lo que lleva a los países a niveles de desarrollo, no los edificios ni los vehículos, invertir en la gente, invertir en la tecnología y juntos esa combinación desarrollar el país. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, cómo reducir la desigualdad, porque no estamos hablando de distribuir la pobreza. Ojalá nosotros tenemos que crecer y desarrollar tantas riquezas como primero sea hay que necesaria. crecer para poder tener que distribuir. Exacto, pero hay que entender que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para reducir pobreza. Entonces, crecimiento no es desarrollo. Exacto, crecimiento no es desarrollo. Nosotros debemos dirigirnos al modelo de desarrollo humano, aquel planteado por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía del 98, que planteaba que más allá de un crecimiento de un Producto Interno Bruto, habían otros elementos que ayudaban al ser humano a crecer y a posicionar a la sociedad en niveles que pudiesen tener mayores oportunidades y libertades de elegir el tipo de vida que cada individuo desea. Ese es el concepto. Entonces nos ha terminado el tiempo. Pero yo estoy motivada, mira, no, tenemos que traer a Milton a varios programas. Espérate que lo voy a comprometer. No, quizás tenemos un futuro para Obama dominicano, mira, con muchas condiciones y con un perfil muy fundamentado. Yo sé que Milton se reúne con otras personas más o menos que piensan igual que él y discuten en círculos este tipo de cosas. Y ahí se debaten muchas inquietudes importantes, interesantes, que pueden ser debatidas más ampliamente en programas como este para que la opinión pública las escuche y para que sepan que hay juventud aquí que está trabajando, talentosa y que está dispuesta a ser parte de esos entes de cambio que la sociedad dominicana necesita. O sea que queda comprometido entonces a que de vez en cuando hagamos programas como este donde puedan participar otras de esas personas con las cuales tú te reúnes y que para dar estos mensajes, porque aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de la necesidad social de cada quien de la sociedad que tiene la dominicana de eliminar o reducir esa deuda social acumulada durante tanto tiempo, donde como tú decías la economía crece, pero hay más carencias, más necesidades y más desigualdad. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos. Muchas gracias por la oportunidad. Desde ya un colaborador de Agenda Económica. Aceptamos. Sí. Bien, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Esperamos que ustedes nos vean en el próximo programa.